Hola, soy Isaías Garduño, soy catedrático CONACYT asignado a la línea de investigación de dinámica de fluidos computacional en CIATEC San Luis Potosí. Vamos a hablar un poquito de una ciencia un poquito extraña, bueno, con nombre un poquito medio extraño, que se llama reología. Vamos a ver qué influencias tiene con la comida, qué cosas tiene que ver con la industria y principalmente con los plásticos y con los productos que se manufacturan en moldes. Esta es la parte del curso donde hablamos de un poquito de la introducción a reología, polímeros y biomateriales. La parte de biomateriales ya la vimos con la doctora Carla Carina, que fue una plática invitada. Y ahora me toca hablar a mí de una cosa, a lo mejor una ciencia que tiene un nombre un poquito raro, ¿no? Un poquito extraño, que se llama reología, que va muy relacionada con muchas de las cosas que tenemos día con día, ¿no? Y, y también de las cosas que comemos. Y pues básicamente también en el sentido estricto de los moldes, pues la tenemos como una parte esencial. Bueno, entonces, como les decía, reología está muy relacionada y la podemos ver en muchas de las cosas que comemos y sentimos y que son de uso cotidiano. Por ejemplo, la pasta de dientes, la crema batida, la crema que le ponemos a las papitas o la mayonesa y también el chocolate, ¿no? Tienen una propiedad, hay una propiedad entre ellas en común que está muy relacionada con estas cosas de reología, ¿no? Entonces, básicamente, una forma simple de denominar a la reología es que la manera más simple de describir las sensaciones de los productos que probamos, ¿no? Que si la pasta de dientes es muy espesa, o la mayonesa o la catsup, ¿no? Si son muy espesas o no. Entonces, como una definición así muy estricta, la reología viene del griego reos, que significa flujo, y logos, estudio de. Entonces, por lo tanto, la reología quedaría definida como la ciencia que estudia el flujo y la deformación de la materia. En ese sentido estricto, el objetivo principal de la reología pues, es medir las propiedades que controla la deformación y el comportamiento del flujo cuando están sujetos a fuerzas externas. La reología contemporánea está más interesada en el comportamiento de los materiales reales, con propiedades más o menos entre un sólido ideal y un líquido ideal, ¿no? Está entre las dos. Estos materiales pues, son de gran importancia industrial y en algunos casos son llamados materiales viscoelásticos, que casi incluyen a casi todos los materiales reales, no casi todos los materiales denominados plásticos, que en algunas otras clases hemos visto que no, el sentido estricto de lo plástico tiene que ver más bien con unas propiedades del material más que una denominación propia, ¿no? De ellos. Y bueno, pues como ya les había dicho, que la reología, en particular la reología, está relacionada a los fluidos y las propiedades de la materia prima, entre los productos intermedios en ingredientes y productos finales de las industrias automotrices, ya les dije de los alimentos, y también de las farmacéuticas y también de muchas más industrias. ¿Vale? Aquí vendría una pregunta esencial para la reología, en particular para esto, que sería, ¿cómo les gusta que fluya la salsa? ¿No? Por ejemplo, a veces de la botella sale muy espesa, ¿no? En otros, por ejemplo, los sobrecitos de salsa catsup, está muy delgadita, ¿no? La salsa. Entonces, los productos alimenticios líquidos deben ser formulados para presentar un comportamiento reológico, el comportamiento reológico deseado, ¿no? Dependiendo cómo al consumidor le gusta, si le gusta la salsa muy espesa o muy líquida, o de acuerdo al producto, ¿no? Y más allá de eso, pues tienen que tener también que sean fáciles de sacar del empaque, ¿no? Por ejemplo, hablando de la salsa catsup, de la botella o de la mostaza, ¿no? También me cuesta un poquito de trabajo sacarla. Pero que el flujo esté controlado y que la viscosidad se recupere al instante, ¿no? Entonces, en general nosotros cuando, por ejemplo, tenemos una salsa catsup, pues lo que hacemos es agitar la botella, ¿no? Para que logre salirse, pero esperamos que no esté así toda aguada. Bueno, a mí no me gusta que la salsa catsup en particular esté así como muy líquida, sino me gusta que esté así espesita, es decir, que tenga una consistencia agradable.
En este sentido, dice, los productos líquidos están formulados de tal manera que exhiban unas propiedades de flujo deseables. Esto quiere decir la viscosidad, ¿no? ¿Qué pasa si un producto no está formulado de manera correcta en términos reológicos, ¿no? Lo que ya estábamos platicando ahorita, que a lo mejor y que la imagen del lado derecho, el chico este está tratando de sacar su aderezo para su ensalada, ¿no? Y por más que lo está agitando, pues no sale, ¿no? Porque a lo mejor la viscosidad es tan alta que no logra salirse de la botella, ¿no? Una de las cosas que hay que tener cuidado cuando se desarrollan ese tipo de formulaciones es que tengan que salir del empaque. A mí en lo particular les digo los sobrecitos de salsa catsup que generalmente dan en las pizzerías. No me gusta, ¿no? Prefiero la que está en botella precisamente por la viscosidad. Entonces, otra definición sería que la reología, el objetivo principal de la reología es medir las propiedades de los materiales, que controlan su deformación y su flujo cuando están sujetos a fuerzas externas. ¿Sale? Esta me lo voy a saltar un poquito esta pregunta porque es importante saber reología. Pues sí sería importante, pero si estás trabajando ya directamente en eso, ¿no? Con algo estrictamente que tenga que ver con viscosidad y prácticamente con reología, ¿no? Si trabajas en la industria del petróleo, en la industria de los plásticos, evidentemente, y tal vez en la industria de los alimentos, ¿no? Si vas hacia allá, es muy importante saber reología. En los otros sentidos, pues solo si te gusta saber del tema y bueno, nunca está de más aprender algo nuevo, ¿no? Bueno, algo interesante de la reología, que a diferencia de muchas otras ciencias que no se sabe cuándo nacieron, algunas dicen, no, se datan a los tiempos de los griegos, el desarrollo filosófico, las ciencias naturales, la física, la biología. La reología tiene una fecha de nacimiento, que fue el 29 de abril de 1929. Nació en el tercer simposio de plasticidad. Ahí se reunieron muchas personas que se dedicaban a una cuestión que se llamaba mecánica de fluidos y que decidieron que ya era tiempo de crear una nueva ciencia que estudiara y que se dedicara estrictamente a los fluidos, ¿no? Y la llamaron reología. Ahí el profesor Mingan y el profesor Reiner acuñaron el mote de la Sociedad de Reología y para la reología estrictamente, que nació de un griego llamado Heráclito, que dijo que es Fanta Rei, que significa todo fluye, ¿sale? También hay una historia por ahí de Confucio, que estaba ahí con su seguidor, y le preguntó sobre el agua, ¿no? ¿Por qué el agua no se detenía? Y Confucio le dijo, todo fluye como es, sin cesar día y noche, ¿no? Vamos a hacer la reología. Todo fluye, ¿no? Todo lo vemos, en reología todo se ve como un fluido. Todo fluye, solo hay que esperar el tiempo correcto para ver que las cosas fluyen. También por esos tiempos, en la Segunda Guerra Mundial más o menos empezó la explosión de los plásticos, del uso de los plásticos, y evidentemente empezaron a generarse diferentes problemas en la industria. Uno de ellos, y que tardó mucho tiempo, es el tema del recubrimiento de los cables. Ajá. Uno, porque, pues no sé, el tipo de espesor, mantenerlo constante es muy, muy difícil. Y la otra, que esos ya son problemas que más o menos han solucionado, es el tema del shearskin, que como ven genera así como ciertas escamas como de pez o ciertos piquitos, ¿no? Ciertos dientes, que es este video de acá arriba que les estoy enseñando. Vean cómo se genera eso, ¿no? Esa es una perturbación y esto pues evidentemente si ustedes trabajaran para una industria que hace recubrimiento de cables, pues evidentemente serán despedidos, ¿no? Por ese tipo de material. En la parte de abajo, a la derecha, tenemos otro problema, ¿no? Que está generando una especie de espiral y unas protuberancias ahí que no son deseables. Y miren, al final ya empieza a salir el chorro, pues más o menos como debe de ser, ¿no? Para poder recubrir un cable. No, estos son problemas que empezaron, ¿no? A surgir con ellos y empezaron a ser atacados con esta nueva ciencia de cierta manera. Dentro de la reología se consideran dos fluidos, los fluidos newtonianos, que tienen viscosidad constante, y los fluidos no newtonianos, que generalmente se consideran tres, así de manera general, ¿no? Adelgazante, dilatante y tixotrópico. Los newtonianos evidentemente son los que no siguen la ley de Newton, y los newtonianos siguen la ley de Newton.
En el video de abajito, de abajo a la izquierda, pueden ver cómo cae una gota en un balde, ¿no? Y se generan una serie de gotitas y caen sin mayor problema por efecto de la gravedad. Este fluido es el fluido más básico que hay de un fluido newtoniano, que es el agua. ¿Sale? También hay algunos tipos de aceite que se consideran como fluidos newtonianos, pero en esencia el único newtoniano es el agua, porque es el único que presenta viscosidad constante. Por otro lado, no newtonianos, pues son todo el resto de los fluidos, ¿no?, que existen, todos los demás: petróleo, miel, salsa catsup, la pasta de dientes, todo eso son considerados fluidos no newtonianos. Entonces en este video, si se fijan, va a haber una partecita donde sale como un jet expulsado, y eso demuestra una propiedad que se puede encontrar en todos los fluidos viscoelásticos, que es, bueno, ya como lo dije, pues elasticidad. Porque las dos partes no se pueden separar, ¿no? La viscosidad ni la parte elástica. Siempre van juntas. Entonces, no sé, lo voy a repetir otra vez. Y van como sale un jet al final. Y ese es un jet y ese se produce por la elasticidad que tiene el material. Bueno, o el fluido. Generalmente existen 5 tipos de fuerza, ¿no?, de deformación. Uno es la compresión, otro es la tensión, el otro es el corte, la torsión y la flexión. Vamos a suponer que nosotros tenemos un sándwich de estos de lado. Ajá, tenemos las dos galletas arriba y el heladito en medio. Si nosotros empujamos la galletita de arriba, tendríamos la velocidad más rápida en la parte superior, ¿no? Tendríamos que la galleta está moviendo mucho más rápido, y la galleta de abajo, pues su velocidad sería cero. Si nosotros hacemos y lo veríamos como pequeñas capitas, pues veríamos que hay diferentes velocidades, ¿no? Cada una de las capitas tendrá una velocidad diferente. Estas velocidades a lo largo de ese eje se le denomina gradiente de velocidad. Ajá. Ese gradiente, si nosotros lo relacionamos con la altura o la distancia entre las dos plaquitas, entre las dos galletas, nos da algo que se define como rapidez de corte. Ajá. Ahora, si nosotros empujamos el sándwich por el área transversal, es decir, por un lado, aplicamos una fuerza y hacemos esa relación, nos daría que ese es el esfuerzo de cortante. Ahora, si nosotros hacemos la relación entre esas dos cantidades, nos define una propiedad que tienen este tipo de fluidos, que se llama viscosidad. Y esa es la viscosidad conocida como la viscosidad de Newton. Es una viscosidad lineal. Y entonces, ¿cómo se denominaría finalmente la viscosidad? Se denominaría como la resistencia de un fluido a fluir. Simple y llanamente, la resistencia de un fluido a fluir, esa es la viscosidad. Y bueno, también en los fluidos no newtonianos, existe otra característica importante, que es la elasticidad, de lo que les decía. Hay una fuerza, cuando un fluido está moviendo, está empujando hacia arriba, ¿no? Y eso se le llama fuerza normal o esfuerzos normales, ¿no? Y en el video que están viendo, es una varilla girando sobre un fluido no newtoniano, que básicamente es jabón líquido para manos. Está girando y sube por la varilla, ¿no? Y ese es un efecto de la elasticidad y de los esfuerzos normales que presenta el material. Si ustedes hicieran este mismo experimento con agua, en lugar de subir el agua se bajaría, ¿no? Formaría un cono pero hacia adentro, de esta manera, ¿no?, al sentido contrario de como está en el video. Aquí pueden ver que va subiendo el fluido, ¿no? Y ese es el resultado de la elasticidad del material y de los esfuerzos normales, que es otra propiedad importante y es lo que diferencia entre un fluido newtoniano y un fluido no newtoniano. Entonces, también hay otro tipo de fluidos, que hay unos que, por ejemplo, cuando le aplicamos una fuerza se hacen delgaditos, que esos son casi todos los plásticos. Existiría el lado contrario, ¿no? Y cuando aplicamos una fuerza se engruesan, ¿no? Se hacen anchos, ¿no? Es decir, su viscosidad aumenta. En este caso, en el video que están viendo, ese es maicena con un poquito de pegamento y tantita agua, ¿no? Y produce un fluido de ese tipo,
de un fluido dilatante o engrosante, ¿no? Es decir, que cuando nosotros le aplicamos una fuerza, se hace más grueso. Ahí se empieza a mover la bocina y por ese efecto, como es líquido abajo y le aplicas una fuerza, se hace un poquito sólido o de cierta manera sólido, se incrementa la viscosidad. Entonces se empieza a crear esas figuras, ¿no? En este pues también tiene ahí un poquito de pintura y para que sea más bonito, ¿no? Y pues aquí les dejaría yo una pregunta. Para este tipo de fluidos, ¿qué se les ocurriría hacer con este tipo de fluidos? ¿Qué invento o qué solución ven ustedes? Imagínense, tienen un líquido y cuando le pegan se hace duro. ¿Qué se les ocurriría ahí inventar, ¿no? O crear. ¿Qué necesitamos o cómo lo aplicamos este tipo de fluidos? Y pues bueno, esta sería la primera parte.